principio, Dios creador, antes el tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma. Hermanos queridos, como le iba diciendo, hemos estado revisando esta semana mucho de lo que es el trabajo de uno mismo, el trabajo que tiene que tener uno mismo consigo para poder trabajar en el ministerio. Hemos hablado de mucho para atrás, de cuáles son estos ladrillos que están afectando nuestra vida y de cómo, de alguna manera, esto nos afecta en lo personal y también nos va a afectar en lo congregacional. ¿Por qué motivo? Porque todo lo que estemos haciendo, desde el principio hasta el fin, nos provoca que de alguna manera afecta al ministerio. Y sabemos que si afecta al ministerio, puede de alguna manera traer grandes problemas. ¿Por qué? Porque empiezan a ocurrir los egos, empiezan a ocurrir lo que son el yo dominando por sobre Cristo. ¿Y cuáles son uno de los problemas principales? Que el yo empieza a dominar la palabra de Dios. Y como les decíamos en un principio, la plomada divina tiene que estar relacionada totalmente con la palabra de Dios. Y sabemos que si nos desviamos hacia uno o hacia los dos lados, podemos entrar en rebelión o en rechazo hacia Dios. De una manera muy simple hasta una manera que ya no queramos ver ni estar con Cristo porque estamos totalmente rebeldes con Cristo. ¿Por qué planteamos estos temas? Porque hay gente que le está ocurriendo eso. Hay gente de nuestra congregación o que gente que participó o que participa de nuestra congregación que puede estar en esta línea. ¿Y qué puede hacer? Afectando el ministerio y afectando a Cristo directamente. Nosotros tenemos que tener en claro esto. A nosotros no nos importa agradar al hermano. No tiene que importarnos eso, sino lo que tiene que importarnos es agradar a Dios. ¿Y qué pasa? Al momento de agradar al hermano, muchas veces no agradamos a Dios. Dentro de la semana me llegaron algunos videos a través de las redes sociales donde hombres ocupaban el nombre de Dios para hacer lo que ellos quisieran. Veía en un momento a un pseudo apóstol, pseudo, por eso les digo, que lo que hacía era, hacía que viniera un hombre hacia él y lo detenía a través de la fuerza del Espíritu Santo. Y el hombre le hacía así como, detente. Y el hombre se detenía así como a 3 metros de distancia y poco menos que casi caía al suelo. Sabemos que esas son y disculpe que sea tan fuerte con las palabras, son las payasadas que hacen algunos para poder autodenominarse como más cercano a Dios. Y sabemos que cuando se autodenominan de esta manera, no están más cerca de Dios, sino que están más lejos de Dios. ¿Y qué pasa? Muchos hombres y mujeres han decidido buscar esta línea de camino basado en lo que ellos creen para vanagloriarse a sí mismos. Y cuando empezamos a vanagloriarnos, nos ocurre lo siguiente, empezamos a salirnos de una manera mínima de la escritura y empezamos a tomarla como algo especial. Creo que en teoría no vamos a estar mucho más allá de aquella persona que empieza a decir en algún momento que viajó hacia los tiempos de Jesús y Jesús le dijo que iba a ser el nuevo Mesías porque él no había logrado, porque él murió en la cruz. Nosotros sabemos que la esperanza la tenemos en que Cristo haya muerto en la cruz y que haya resucitado. Pero para muchas personas hoy en día creen que eso fue que perdió la guerra Jesús al morir en la cruz. Y algunos denominan y dicen, bueno, si Jesús perdió la guerra, nosotros no la vamos a perder. Así que yo me autodenomino porque a través de sueños
vi que yo era el siguiente reemplazante de Jesús, donde iba a liberar a su pueblo. Hermanos, no se extrañen si hay alguna persona que cree esto. No se extrañen si viene una persona a su vida a decirle que él está más cerca de Dios. No se extrañen si viene a su vida a decirle a una persona que es un apóstol de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está reinando la rebelión en contra de Dios y está perdurando el deseo propio por estar más cerca de Dios, pero de alguna manera demostrándoselo a los demás. Como les decía, y en tonos de humorada, les decía que ya nosotros como grupo de líderes ya no nos vamos a denominar como apóstoles ni como líderes, sino que nos vamos a denominar como arcángeles directamente, porque ya ese es el siguiente nivel en este periodo. ¿Qué está pasando? La gente hoy en día quiere algo más que los demás, quiere resaltar por sobre los demás. Así que vamos a tener que ver qué arcángel es el hermano José Luis y qué arcángel soy yo, porque tenemos el mismo nombre. Así que lo podríamos denominar al hermano José Luis como el arcángel José Miguel, para poder diferenciarlo. Entonces, de alguna manera todos están buscando tener la vanagloria y tener la gloria de Dios, que se transforma en vanagloria. Todos buscan estar más cerca de Dios, pero también buscan que todos vean que están más cerca de Dios. Para esto son estas seguidillas de predicaciones, para que podamos dejar vivir a Cristo, porque a veces ocurre que dejamos vivir lo terrenal por sobre lo que nos dice el Padre. Y esto lo están haciendo muchas iglesias. Como les decíamos, es necesario fundamentar la base de lo que somos para poder entender también el corazón de nuestro papá, para poder entender el corazón de nuestro Dios. Y a veces tenemos que, se recuerdan hace un tiempo atrás, me recuerdo muy bien un video que nos envió nuestro hermano José Luis en una predicación, lo mostró en forma online del alfarero. Cuando formaba el alfarero, formaba y se veía un hermoso jarrón. Se veía un hermoso jarrón que es muy típico de la zona de Pomaire cuando estaba. Entonces lo veíamos como lo formaba, y de repente en algún momento se veía una trizadura en alguno de los lados o se veía alguna malformación que él mismo dejó. ¿Y qué hacía? Lo aplastaba y partía de nuevo. Porque Dios quiere que nos amoldemos a lo que Él quiere, no a lo que nosotros queramos. Y en muchas partes me recuerdo también de eso, que decía que el barro, que somos nosotros, venía con impurezas. Y esas impurezas provocaban que no quedara bien el jarro. No era que Dios nos diera esas impurezas, sino que el barro venía con esas impurezas. ¿Y qué pasaba? Llegaba un momento que podría tenerlo casi terminado, pero esa impureza provocaba que no fuera perfecto. Entonces, ¿qué tenía que hacer nuevamente el alfarero? Bueno, esto no lo puedo vender, no lo puedo entregar, no lo puedo ver con orgullo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pararlo de nuevo y volver a hacerlo. Uno de los miedos que tienen los seguidores de Cristo es que Dios vuelva a formarlo. ¿Por qué motivo? Porque han aprendido tanto que los conocimientos llegan a estar por acá, muy arriba, y dice, ¿por qué voy a volver a empezar si ya tengo los conocimientos por acá? Pero eso pasa, tenemos los conocimientos de Cristo, pero no tenemos la sabiduría de Cristo, porque no sabemos pedir, netamente eso. Y claro, hay personas que son muy inteligentes en el Evangelio, y empieza a ocurrir esto, que son muy inteligentes en el Evangelio, pero poco sabios. Y recordemos, como decía el día miércoles, que uno de los que pidió sabiduría fue Salomón. Salomón pidió sabiduría, por sobre todo le dijo, pídeme lo que quieras. Y él dijo, yo quiero sabiduría. Y por añadidura llegaron todas las cosas que cualquier hombre pudiera querer alrededor. Pero ¿qué está pasando? La gente no quiere la sabiduría. La gente quiere las cosas ya. Y está pasando que hombres se transforman en dioses dentro de la iglesia. Hombres se transforman en referentes
más allá incluso que Jesús. Y quieren ser más allá que Jesús. Para eso es importante conocernos, porque hay algunas áreas de nuestra vida que pueden ser débiles. Y eso no le tiene que provocar angustia, que no le provoque angustia si usted es débil en alguna área. Lo que usted tiene que entender que Dios se quiere regocijar en su debilidad. Si usted es débil en una área que usted piensa que a lo mejor, yo no entiendo, a mí me cuesta hablar o a mí me cuesta hacer esto, pídale a Dios sabiduría, pídale hasta que se la dé. Porque Dios sí siempre va a querer darle sabiduría. Lo que sí uno siempre va a tener dudas es cuando uno le pide cosas materiales a Dios. Porque a veces puede hablar nuestro corazón por sobre el corazón de Cristo. Pero si usted busca agradar a Dios, se lo digo por la práctica, Dios va a conceder los deseos de su corazón. No lo estoy hablando desde la teoría, sino que lo estoy hablando desde la práctica. Desde la práctica, Dios concede los deseos de su corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere lo mejor para usted. Porque usted es su mayor creación. Usted es la creación más hermosa que ha hecho Dios. Y yo sé que cada uno de ustedes como padres, los que están acá, quiere lo mejor para sus hijos. Como dice la palabra, si su hijo viene a pedirle pan, no le van a dar una serpiente. Obviamente, lo que quieren los padres es darle lo mejor dentro de lo que puede, o dentro de lo que están sus posibilidades. Dios, teniendo todo el poder, teniendo todas las riquezas, imagínese lo que le puede dar a usted. Pero hay que pedir con sabiduría. Hay que pedir con sabiduría porque a lo mejor para algunos un regalo puede ser una cosa muy pequeña y para algunos puede ser una cosa muy grande. Pero Dios quiere lo mejor para usted, desde el más pequeño hasta el más grande. Recuerde esto, Dios quiere lo mejor para usted. ¿Amén? ¿Cree que Dios quiere lo mejor para usted? Hágame con el dedito para arriba. ¿Cree que Dios quiere lo mejor para usted? Sí, Dios quiere lo mejor para usted, hermano querido. Usted tiene que recordarlo. Dios quiere lo mejor para usted. Porque usted es su hijo amado. Usted es con el que hoy día Dios se chochea. Yo me imagino en alguna parte del cielo, esto es imaginación, esto no está en ninguna parte de la Biblia, pero me imagino que Dios cuando está en el cielo, junto a sus ángeles, les dirá, mira, ese es mi hijo amado, está haciendo mi voluntad. Esto es una teoría, obviamente no lo dice en la palabra que lo dice, lo conversa con los ángeles, pero yo creo que sí, lo debe conversar con sus más cercanos y decir, mira, ahí está mi hijo Pablo que hace mi voluntad. Eso me pone gozoso, me pone bien porque se nota que el trabajo que yo hice está bien reflejado en Pablo. Y él está haciendo mi voluntad. O lo mismo con Yolanda, cuando predica el Evangelio, cuando va a otros lugares, o cuando están en las reuniones los martes, me imagino que Dios debe estar ahí alrededor diciendo, he hecho un buen trabajo. O cuando está con los jóvenes, los varones, los niños, las mujeres, todos están haciendo un buen trabajo. Porque es el trabajo para Dios. Hermanos queridos, volviendo a nuestra enseñanza del día miércoles, voy a compartir la pantalla. Estoy teniendo unos problemas técnicos. Ahí sí. Recordemos un poquito la clase del día para poder seguir. Recordamos este versículo, ¿no es cierto, hermanos queridos? Que ocupamos el día miércoles para partir la reunión. Y abatirá la fortaleza de tus altos muros, la humillará, la echará a tierra hasta el polvo. Recordábamos que en este contexto de este versículo, lo que busca de alguna manera es que todo lo que sea en contra de la plomada divina, todo lo que sea en contra de Dios, Dios lo va a echar al suelo siempre nosotros lo dejemos actuar. Y el día miércoles hablamos de 4 tipos de personalidades de los cristianos. Y estas lamentablemente vamos a tener que hacerlas
hacerla superficial. ¿Por qué? Porque se recuerdan que de alguna manera ocupamos 4 tipos de personalidades dentro de la iglesia. Que está la complaciente, que recordemos que esta era aquella que lo que busca era agradar al hombre y no agradar a Dios, que no quiere decir de alguna manera que sea una persona que esté errada, sino que sus convicciones la hacen ver que está en lo correcto. ¿Qué pasa con este tipo de personas? Para los que no estuvieron el día miércoles, la complaciente lo que busca es agradar a una persona y no a Dios. Vamos a ir a un ejemplo rápido para poder que los demás puedan entender lo que no estuvieron el día miércoles. La persona complaciente es aquella que, por ejemplo, no tiene deseo de alabar a Dios, no busca a Dios, no dice quiero buscar a Dios durante la semana, pero si uno le pide algo, funciona súper bien. Decimos, oiga hermano, ¿sabe que queremos que usted haga esto para la gloria de Dios? O que haga esto para la iglesia, o que dirija, o que vea esto, que vea esto otro. Y la persona lo hace para no verse mal. Y lo hace, sin problema. Entonces, pero no busca agradar a Dios, no busca porque no tiene una relación con Dios, quiere tener una relación con el hermano. Entonces, si yo se lo pido, lo hace, pero puede hacerlo de mala gana, de mala forma. Es una persona que lo único que busca es que la gente lo vea sin importar si Dios lo ve. Estos son uno de los tipos de cristianos que hay dentro de la iglesia. Que en algún momento puede haber sido usted o puede haber sido yo. Yo lo confieso. Este proceso, a mí también me pasó que en algún periodo de mi vida también fue complaciente. Que lo que busqué era ir a la iglesia, cumplir con mis responsabilidades dentro de la iglesia, pero realmente no estaba cumpliendo con Dios. Y le digo abiertamente, lo hice en alguna oportunidad. Entonces ya no era un tema de cómo decir, voy a adorar a Dios, quiero alabarlo, sino que tengo que estar ahí porque yo me comprometí, porque yo soy una persona de compromiso. Y me pasó. El problema es que no había nadie que te dijera al lado, oye, ¿lo estás haciendo por compromiso o lo estás haciendo porque deseas? A veces pasamos a ser cristianos de compromiso. Y a veces participamos incluso de las reuniones de la iglesia porque los hermanos no nos digan otra cosa. Porque el hermano no nos diga, ay, ¿por qué no asististe? En vez de participar porque hay un deseo en nuestro corazón. Y como les digo, no se enfoque en aquellas personas que están lejos y que a lo mejor lo vieron en otras personas, véalo en usted mismo. Quizás yo en alguno de estos pasé por estas 4 personalidades y puede pasar. Yo pasé por alguna de estas. Algunos dicen, no, que yo lo estoy pasando ahora. Bueno, hermano, tiene la posibilidad de reconocerse si lo está pasando y si es así, no lo haga por amor a otros, sino que hágalo por amor a Cristo, porque ahí nos confundimos. Teníamos el siguiente que era el crítico, que era esta persona que lo único que buscaba dentro de la iglesia era criticar, por qué está mal, por qué está el pelo suelto, por qué está el pelo tomado, por qué es más alto, por qué es más bajo, por qué ocupa zapatillas, por qué ocupa zapatos, por qué no ocupa pantalón, por qué no ocupa una polera en vez de una camisa, por qué no ocupa una camisa en vez de una polera. Cosas superficiales que lo único que buscan es que, ay, ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen esto otro? ¿No le ha pasado que hay gente que lo único que busca es criticar a la iglesia, criticar a los que están trabajando? Y a veces, cuando uno está débil, que puede pasar, porque a lo mejor no está toda su fuerza en Cristo, dice, accede a esa mentira que llega a tu vida. Accede a esa mentira. Y recuerden, los críticos pueden estar dentro y fuera de la iglesia, pero el que estamos viendo ahora es el crítico dentro de la iglesia. A veces los podemos criticar entre nosotros mismos. ¿Por qué José Luis no hizo esto? José Luis Cancino, estoy diciendo, ¿no? José Luis Cancino, para que no haya ninguna complicidad con nada. José Luis Cancino, ¿por qué el hermano José Luis viene así? ¿Por qué el hermano ahora no se está poniendo corbata para poder predicar? ¿Por qué no entiende la palabra, sino que entiende lo superficial? ¿Qué estamos haciendo con esto? Buscar de alguna manera si somos este tipo de cristianos. Obviamente no estamos diciendo que nosotros no tengamos algún tipo de
comentario que poder hacer, sí, podemos tener tipos de comentarios, pero hay veces que lo crítico conlleva más que lo espiritual. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado con el crítico. El crítico se va un poquito del amor del corazón de Dios, porque desea criticar según sus parámetros. Era como los fariseos y los escribas de la época antigua, que criticaban todo según la ley. La ley, ponían la Biblia y la criticaban y decían, mira, esto es así, acá, allá, allá. Pero se iban fuera del amor de Dios. No lo hablaban con amor, lo hablaban con la ley. Y cuando hablas desde el punto de vista de la ley, pasa a ser un poco más al choque. Y la gente de que está afuera y a lo mejor está más débil no lo toma de la mejor manera. Recordemos que las mentiras que pone Satanás en nuestra vida, recordemos que es sigiloso para poner trampas. Satanás lo que quiere buscar es hacerlo caer de alguna manera. Pero ya Satanás no lo hace caer con las maneras más grandes que puedan haber. ¿Se recuerdan esa que nosotros siempre creíamos que era, vamos a tener poco menos un culto satánico para que Satanás se haga manifiesto y vamos a estar, no sé, cortándole los cuellos a la gallina y la sangre vamos a tener algún tipo de sacrificio y todo el tema? Claro, algunas personas empiezan a creer que esa es la forma de realmente estar en contra de Dios. Pero no vemos lo sencillo, las cosas diminutas, las cosas que nos llegan, las cosas que nos llegan a nuestra mente y pasan a ser la mayor herramienta de Satanás para poder alejarnos de Cristo. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Estas son las herramientas que ocupa Satanás y esta es la que estamos presentándola. Si hermano, usted es complaciente y es crítico, hoy día tiene la oportunidad de reconocerse a través de todo lo que hemos visto para atrás y decir, yo no quiero ser un complaciente, yo no quiero ser un crítico, yo la verdad lo que quiero es amar a Dios, amar a mis hermanos y buscar la vuelta a esto. No me interesa que usted tenga el conocimiento de esto, me interesa que usted tenga la sabiduría para entender esto, ponerlo en práctica y cambiarlo. Por eso les digo, esta predicación, como les decía, esta sanidad interior, no parte desde la persona que sabe mucho hasta la persona que sabe poco, sino que ocupa todo, porque el que llegó recién a la iglesia va a decir, oye, yo no entiendo todas estas cosas, pero con estas predicaciones, esta seguidilla de predicaciones, podemos entender que el que sabe mucho a lo mejor tiene hasta estos mismos problemas que el que sabe poco. Entonces, cuando usted vea esto, tómelo para sí y diga, ¿realmente estoy teniendo estas posiciones dentro de la iglesia? A lo mejor usted es el que está deteniendo la obra. Usted es el que está deteniendo la obra. Y recuerden lo que pasa con las personas que detienen la obra. Hay juicio sobre usted. Hay juicio por lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque usted está deteniendo la obra del Padre. No está deteniendo su obra. Es la obra del Padre. Así que hermano, ya tenemos esos dos. Le hice un pequeño resumen. El otro día fue mucho más amplio. Y vamos a seguir al siguiente. Tenemos, como les decía, 4 tipos de personalidades. Tenemos la complaciente, tenemos la crítica, tenemos el no puedo y tenemos lo competitivo. El día miércoles solamente pudimos ver complaciente y crítico. Ahora le hice un pequeño resumen de lo que vimos el día miércoles. Me gustaría de alguna manera que ojalá todos pudieran participar en estas seguidillas para que así pudiéramos seguir avanzando cada vez más rápido. Les voy a dejar de compartir la pantalla porque necesito ver algunas cositas. Y vamos a ir a este no puedo. ¿En qué área está construida el no puedo? El no puedo está construida en el lado del rechazo. ¿Se recuerdan la plomada divina? Que una hacia el rechazo y hacia la rebeldía. Este está hacia el lado del rechazo. Este no se relaciona con la autoridad por temor a que lo desafíen. Estas son las típicas personas que dicen, me gusta estar en la iglesia, pero no me gusta hacer nada en la iglesia. ¿Por qué? Porque no quiere que lo desafíen. No, es que yo estoy bien aquí sentado. Generalmente se le llama el cristiano de banca. ¿Se recuerdan o tienen el conocimiento de que a algunos se les llama el cristiano de banca? Es aquella persona
que le gusta participar en la iglesia, pero no le gusta hacer nada en la iglesia. Es aquella persona que es un zombie espiritual, así le llamo de alguna manera. Es una persona que no le gusta trabajar, que no quiere trabajar, que no busca trabajar para Dios porque él está bien donde está. Él está bien y está cómodo. ¿Por qué? Porque no se tiene que parar delante de nadie, porque no tiene que ser juzgado cuando predica, porque no tiene que hacer nada. Es una persona totalmente cómoda. Es aquella persona que lo único que busca es recibir, 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 recibir. Y nunca quiere dar. Y usted me dirá, no, pero no hay de esas personas. Sí, hay muchas de esas personas en la iglesia que lo único que desean es recibir. Entendemos que hay un grupo de personas que llegan a nuestra iglesia y están recién partiendo y que a lo mejor les va a costar que es difícil para ellos, pero hay personas, yo he visto personas que llevan 20 años en la congregación y no hacen nada. Entonces, ¿qué me da a entender a mí? O esa persona no busca a Dios, o esa persona no quiere agradar a Dios, o esa persona lo único que busca es entender por sí mismo que el participar de una reunión es suficiente para agradar a Dios. Usted, hermano querido, tiene que decirle a esa persona que no está bien. Usted tiene que decirle que está en contra de los propósitos de Dios. Y esa es una mentira que pone Satanás también en la vida de estos. Yo no lo voy a juzgar, yo no tengo esa capacidad para juzgarlo, pero podríamos decir que, como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si esa persona no tiene frutos, si esa persona no crece, significa que no está agradando a Dios. O quizás esa persona no quiere involucrarse porque dice, no, es que yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto otro, estoy bien donde estoy. No, a mí déjeme aquí. ¿Y qué pasa? Empezamos a entregarle todo el trabajo a los que sí trabajan. Entonces, ¿qué pasa con estos que sí trabajan? Se cansan más rápido, porque tienen que estar trayendo, o pasa esta misma gente que no puede hacer, se cae una vez, se cae otra vez, se cae otra vez, y hay que llevársela al hombro, y hay que, ya hermano querido, venga, y uno le hace las palmaditas en la espalda, hermano, ven, yo también te quiero, que el Señor te bendiga, y todas esas cosas. ¿Y qué hace pasar? Que hay personas que están corriendo espiritualmente en el camino del Señor y que quieren llegar próximamente y lo más cercano a la meta, o a la meta. Obviamente la meta es estar con Cristo, pero recorrer este camino, todos buscan correr, así, yo quiero correr. Pero hay algunos que vienen y se tropiezan a cada rato. Entonces uno que dice, tengo que volver atrás, tengo que ir a tomarlo, tengo que tomarlo en brazos e ir. Tenemos que hacer eso sí, desde el punto de vista desde la persona de afuera, pero del punto de vista desde nosotros, no podemos ser una piedra de tropiezo para los demás. Siempre buscamos y decimos, ¿por qué no todos estamos funcionando igual? ¿Por qué no todos funcionamos iguales dentro de la congregación? ¿Por qué? Porque son hermanos que dicen, yo no puedo. Hermano, me gustaría si usted puede compartir el día domingo, o el día martes, o el día viernes, esta palabra. Es que no puedo, tengo muchas cosas que hacer en la semana. Pero hermano querido, yo también tengo cosas que hacer en la semana, igual me doy el tiempo, es que yo no puedo, porque yo tengo muchas cosas. Entonces cuando las personas empiezan con eso no puedo, o hermano querido, pucha, ¿puedes llegar más temprano para poder hacer eso? No puedo llegar más temprano porque yo tengo que ver 17 hijos que tengo en la casa y tengo que cambiarle los pañales y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro. Buscamos excusas. Este cristiano, o si usted es este cristiano, siempre va a tener una excusa para no trabajar para Dios. Entonces estos son los cristianos que, desde el otro punto de vista, creemos y decimos, ¿estarán con Cristo o no estarán con Cristo? Y usted se hace la pregunta, obviamente en lo personal, dice, pero ¿cómo este hermano, si lleva tanto tiempo, todavía tiene este tipo de excusas? Cuando nosotros sabemos que agradar a Dios es lo mejor que puede pasar. Amén, amén, amén.
A ver, ¿están todos despiertos? Amén, amén, amén. No veo. Bueno, a los que tienen cámara, ahí sí, perfecto, los que tienen cámara, excelente. Amén. ¿Qué pasa con esto? Son aquellas personas, tenemos que estar agradecidos de Dios por todo lo que nos da. Si usted se despierta cada día, agradezca a Dios. Si no lo hizo en la mañana, hágalo durante el día, hágalo al almuerzo. ¿Por qué? Se instauró como fundamentalistamente hablando, esto de hacer una oración en la mañana, hacer una oración en el desayuno, hacer una oración en el almuerzo, hacer otra oración en la once. ¿Por qué? Porque yo no niego, bueno, ahora se transforma como en una tradición, pero me gusta esa tradición, porque busca de alguna manera buscar a Dios antes de los alimentos y decir, gracias Señor por estos alimentos. Me gusta esa tradición, a lo mejor algunos me dirán, es que eres muy tradicionalista, Dios tenemos que buscarlo en cualquier día, en cualquier momento del día. Sí, sí, está bien, también lo creo, hermano. Pero me gusta esta costumbre que tienen algunas familias, del desayuno, al almuerzo y a la once, o a alguna de las comidas, enseñarle a los hijos, incluso enseñarse a uno mismo, decir, esto no es porque yo lo logré, sino es porque Dios me lo regaló. Porque Dios me dio la posibilidad de tener un trabajo para tener esto. Reconocer siempre que Cristo es el que nos da las cosas, hermano querido. Porque no se vaya a enorgullecer que usted tiene todo. Porque en el momento que usted se enorgullece que tiene todo porque usted lo hizo por su esfuerzo, va a tener una prueba. Agradézcale a Dios y dígale, Señor, esto es por tu mano, tengo todo esto. Si alguno tiene una casa el día de hoy y tiene la posibilidad de tener una casa, o un lugar donde vivir, agradézcale a Dios. Si está buscando una casa, agradézcale a Dios porque le va a dar la mejor casa. Recuerde eso, a usted le va a dar la mejor casa si usted está buscando una. Si usted quiere buscar un vehículo, si usted trabaja para Dios, Dios le va a dar el mejor vehículo. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios le agrada que usted trabaje en el ministerio. No lo haga por lo que viene, por las cosas, por las bendiciones. Agradézcalo porque usted sirve a Dios. Y eso no lo paga nadie. Ya usted con eso debería estar agradecido. Pero como nuestro papá es bueno, busca nuestras necesidades, busca más allá, dice, bueno, yo le voy a hacer un cariñito más a mi hijo. Lo he visto, hermano querido, lo he visto. He visto a mi Dios, porque mi Dios, yo busco, y siempre esto lo digo, mi Dios sí es un Dios grande. Mi Dios. Pero recordemos que cada cristiano, como somos una persona, tiene un Dios distinto. Lamentablemente, hay personas que tienen un Dios así de pequeñito. Así de pequeñito. Y ese es su Dios. Y por eso buscan otras cosas en que agradar su vida. Porque este Dios no le agrada a ellos. Veamos más características de este no puedo. Como les decía, no le gusta que lo desafíen porque tiene esta palabra en su vida. No puedo lograrlo. Soy muy nuevo, soy muy viejo, ya no tengo que aprender, ya no puedo aprender, hermano querido, es que, ¿sabe qué? A mí no se me queda nada en la cabeza. No se me queda nada en la cabeza, porque a mí me es difícil. Hermano querido, Dios te va a usar igual. A lo mejor no te va a usar exponiendo la palabra, pero te va a usar en otra área. Quizás Dios te va a usar como un evangelista, Dios te va a usar como, a lo mejor como una persona en el ministerio de la alabanza, o te va a ocupar en la oración. Hermanos queridos, no todo es la exposición de la palabra en la iglesia. Tienen que haber personas que oren, tienen que haber personas que evangelicen, tienen que haber personas que aprendan de la palabra, tienen que haber personas, todo este tipo de personas tienen que haber. ¿Por qué? Porque eso es lo que complementa a la iglesia. Esta persona generalmente tiene sentimientos de fracaso, le cuesta asumir una responsabilidad. ¿Por qué le cuesta asumir una responsabilidad? Porque a lo mejor para atrás de su vida, para atrás, le dijeron a esta persona que no entendía la palabra, que no entendía las cosas, que no entendía lo que es el Señor. No, es que tú no te aprendes de memoria los versículos. Por eso tú no puedes. Y a veces lo han atacado así.
han atacado así, o a lo mejor antes, cuando no eran cristianos, alguien le dijo, eres tonto, eres tonta, no vas a comprender nunca esto, tú nunca vas a llegar a ningún lado sin mí, porque esas son las mentiras que pone Satanás en nuestra vida. Satanás pone mentiras súper sigilosas, como tú no vas a tener tiempo, tú no vas a poder hacer esto, tú no vas a poder hacer esto otro, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás no viene a atacarlo con un batallón directamente. Satanás empieza a poner mentiras a su alrededor. Así ataca, así de sigiloso es. Y con este cristiano puede ser usted o no lo puede ser. No quieren asumir ninguna responsabilidad. Les invito a que podamos ir a la Biblia para que podamos ver un cristiano que le pasó esto y después fue un gran líder. Así que le invito a que podamos ir a Éxodo 3, 4. Todos los que tienen Biblia. Como petición especial, le pido a cada uno de ustedes, los que están conectados, que dentro de los que puedan, por favor, pongan sus cámaras, poder mirarlo, porque obviamente esto me ayuda a saber si se están quedando dormidos o no, para acelerar un poco o para poder ver sus caras en esta situación. Así que se los pido, como favor, los que puedan, dentro de la posibilidad que puedan. Gracias. Eso, Vivi. Me gusta ver las caras de todos, para así poder entender. No se preocupe si se peinó o no se peinó, si se pintó o no se pintó, no se preocupe de eso, son cosas externas que no estamos buscando. Así que le voy a pedir a mi hermana Yolanda, por favor, que me lea este versículo, por favor, Éxodo 3:4. Así que te voy a... Acuérdate que estás muteada, Yoli, por favor. Rellenen mi entrehijo, por favor. Perfecto, está en el Antiguo Testamento, hermana Yoli, es el segundo libro de la Biblia, fue escrito por Moisés, así que Éxodo está al lado de Génesis. ¿Qué más puedo rellenar? ¿Cuál era la palabra? Éxodo 3:4. Ya, espérese. Génesis, Éxodo, Levítico, está dentro del Pentateuco. ¿Qué más puedo rellenar? Ya, dele nomás. Ya, ese vanagloria. Ya, Éxodo 3:4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Oh, qué lindo. Eso. Esto es uno de los versículos de Moisés. Ustedes saben que Moisés fue uno de los que tuvo problemas en su identidad. ¿Por qué tenía problemas en su identidad? ¿Se recuerdan por qué? Porque una de las cosas que decía Moisés, ¿cómo yo voy a liberar al pueblo de Israel? ¿Cómo yo voy a ir a buscar al pueblo de Israel? ¿Cómo yo voy a ser tu representante, Señor, del pueblo? Y les costó. Pero ¿qué pasó? Tuvo que haber una decisión y creer. Recordemos que Moisés tenía, como les decía en algunos otros capítulos atrás, quizás tenía esto de ser tartamudo, porque decía que era tardo para hablar. Entonces, uno de los problemas es que dice que muchas personas han llegado al lado mío y me han dicho, es que yo me confundo, hermano José Luis, yo me confundo, yo como que tengo duda y en la duda, bueno, me recuerdo muchas veces a mi hermano Pablo diciéndome lo mismo al principio cuando recién le pedimos predicar. Yo me recuerdo a Pablo, la primera vez, Pablo Ramírez, la primera vez que le dije, predique hermano Pablo, y sonaba un sonido así como ¿cómo que se llama? Las rodillas, así poco menos que se iba a caer, que estaba temblando. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es difícil en un principio. A todos nos va a costar. Pero tenemos que recordar que no es una palabra que nosotros tengamos, sino que es la palabra de Dios y cuánto nos dejemos usar por Dios. Cuando tú te dejas usar por Dios, Dios hace maravillas contigo. Pero si tú no te dejas usar,
Lo único que vas a buscar es que tú brilles por sobre Dios. Una de las palabras que tiene esta persona, este no puedo, que es el que más está en la iglesia, dice, nunca podré hacerlo, nunca voy a lograrlo, porque soy así, no voy a cambiar. Siempre tiene este complejo de inferioridad delante de los demás. Y le pasaba a Moisés. Ustedes podrían ver a diferentes personas, personajes bíblicos. Si usted estudia la vida de Moisés, va a ver una persona complejamente minorizada, a pesar de estar dentro de la plana real de los egipcios, pero una persona que le costaba. Era una persona que le costaba. Como a usted, como a mí. Yo todavía recuerdo, como les decía el otro día, me acuerdo con quién conversaba. Con la María Angélica, le decía, a mí la primera predicación que me tocó dar en una iglesia fue en frente de 150 personas con 17 años. Esa fue mi primera predicación en la iglesia que estaba antes. Que un hermano me dijo, no, pues, es que ya tienes que empezar a predicar en la iglesia, que todavía lo recuerdo con mucho cariño, que Héctor Jorquera, Claudia y la Yoli a lo mejor se deben acordar de él. Él motivó a que yo me parara delante de la congregación frente a 150 personas y predicara la palabra. No les cuento cuánto transpiré ese día. No les cuento cuánto fueron mis dudas ese día. No les cuento que casi no pude dormir la noche anterior porque decía, ¿cómo yo con 17 años le voy a enseñar a una persona de 60 años o una persona de 40 años o personas con estudio bíblico? Que son las cosas, los temores. Me recuerdo que en ese tiempo también nuestra iglesia era muy generadora de pastores. Entonces había como 3 o 4 pastores que se estaban trabajando. Entonces decían, no, yo no puedo, yo no lo voy a poder hacer. Pero Dios, desde ese momento me tomó y hasta el día de hoy sigo predicando, sigo entregando palabras. Que me imagino que a lo mejor confundí algunas cosas, yo todavía no me acuerdo que hablé en esa reunión. No sé si les pasa a ustedes que de repente su primera predicación o su primera... como que saben lo que van a hablar, pero no saben lo que hablaron. ¿Por qué? Porque en ese momento hay nervios. Todos te están mirando. 150 personas mirándote, un par de niños que se daban vueltas por aquí y por allá. Usted sabe que a los que son predicadores, que un niño o una niña esté dando vueltas por algún alrededor, lo desconcentra inmediatamente y pierde el hilo. Pasa esas cosas. Entonces yo decía, no puedo. Y al final me dijo, sí, tú puedes. Tú tienes que hacerlo. Porque tú ya pasaste un tiempo de madurez dentro de la iglesia, tú ya diriges un grupo de jóvenes y tienes que hacerlo. ¿Cuántas veces nos pasa eso en nuestra vida? De tomar esa decisión y decir, de pasar del no puedo al ya no puedo parar. En mi caso me pasa eso. Yo partí con el no puedo y ahora digo ya no puedo parar. Y ustedes ya me ven, hermanos queridos, que me tienen que agarrar a palos para poder terminar una predicación. Los hermanos yo ya les veo las caras ahí cuando ya están muy cansados, entonces digo ya tengo que parar. Pero es algo que hoy día, en ese tiempo, lo quería hacer y hoy día es algo que me apasiona. Y cuando a usted algo le apasiona, usted no deja de hablar de eso, porque le apasiona. Eso es lo que quiero que conlleve a su vida, hermano querido. Que la palabra de Dios le apasione. Cosa que no pueda seguir sin parar y diga, no puedo parar, tengo que hablar de Dios, tengo que hablar de alguna manera. Ahora vienen muchas instancias para poder hablar de Dios. El otro día vi en una página, como ustedes saben, ahora está el tema del apruebo y el rechazo, y empezaron ¿cómo se llama? Como están minutas por el rechazo o por el apruebo, que están en la televisión. Entonces eso dio para saber algunas personas si están por el rechazo o por el apruebo. Los cristianos estaban por el rechazo y hablaron de algunas posiciones prácticamente satánicas dentro del apruebo y etcétera, lo que sea. Pero ocupemos estos tiempos para poder hablar de Dios. Hablemos de Dios, eso es lo que nos compete a nosotros, hablar de Dios. Infórmese, busque, sí, infórmese y busque.
tiene que hacerlo, porque lo corresponde, pero que eso no sobresalga de su amor por entregar a Cristo. Porque ¿sabes lo que pasa? Hay algunos que se han quedado solamente en estas posiciones del apruebo y el rechazo, lo que sean los dos, y se han quedado en eso. Y he visto gente atacando a otros porque piensa de una manera y atacando a otros porque piensa de otra manera, siendo cristianos. Eso yo no lo puedo entender. No puedo entender que siendo cristianos empecemos a atacarnos y no hay amor de por medio. Veo a hermanos que dicen que el amor de Dios está en ellos, pero veo atacando, no veo enseñando. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, porque nosotros lo único que tenemos que preocuparnos de nuestra ciudadanía en el cielo. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Ser ciudadano en el cielo. Amén. ¿Usted es ciudadano del cielo? Amén. Yo soy ciudadano del cielo. Amén, amén. Recuerda que con los deditos para arriba me hacen que son ciudadanos del cielo. Amén. Somos ciudadanos del cielo. Y lo que pasa en esta tierra, lo único que podemos hacer es de alguna manera hablar más de Cristo. Nada más que eso. Nada más que eso. Recuerde que con una u otra posición el hombre busca vanagloriarse por cualquier forma y busca sus deseos por sobre los demás porque no hay amor. Vamos a ir al competitivo, que es el cuarto personaje que tenemos dentro de la iglesia. Esto está construido al lado de la plomada de la rebelión. Recordemos que la plomada, para los que no han estado, está en rechazo y rebelión. La plomada puede ir hacia el rechazo o hacia la rebelión. Si no lo ha visto, busque algunos videos para atrás y va a entender de lo que estamos hablando. Están en el grupo de la iglesia para los que a lo mejor no lo han podido ver o es primera vez que ven alguna de estas reuniones. El hermano José Luis nos ha bendecido con la posibilidad de podernos en video, así que vayan para atrás y véanlo y van a entender un poco de lo que estamos hablando en la generalidad. Esto se relaciona con la autoridad con el fin de ocupar su lugar. Le cuesta trabajar en equipo. Lucha por lograr lo que él quiere. Le cuesta reconocer su pecado y su necesidad. Y le encantan los elogios. Me recuerdo que esto se lo comparto porque es una cosa que a mí me impactaba. Dentro de la iglesia que estábamos anteriormente, centro bíblico, había un amor por el puesto que era increíble. Yo nunca había visto un amor por el puesto tan grande como en esa iglesia. Pero hace años atrás, todos querían ser ancianos de la iglesia, todos querían ser diaconisas, todos querían ser diáconos, pero no les importaba si tenían que, ¿cómo se llama? Pasar por sobre el otro. ¿Por qué? Porque incluso muchas veces llegó a dominar tanto el hombre en su vida, tanto el ego, que empezaron a cuestionar los liderazgos que había en la iglesia. En algún momento, cuando no había pastor dentro de la iglesia, se empezó a cuestionar el liderazgo. Y un grupo en su posición dijo, no, pues yo quiero estar ahí como anciano, yo quiero ser parte de este liderazgo. Y se empezaron a confabular internamente y empezaron a hablar cosas en contra del otro y empezaron a hablar en contra del otro. Me recuerdo que en ese tiempo para mí fue muy duro. Estaba entre los 18 años aproximadamente, me acuerdo, 18, 19 años, y no podía entender cómo en las reuniones de miembros había tanta pelea. No podía entender eso. Y había tanto dolor en mi corazón, porque yo no podía entender cómo estos hermanos hablaban de Dios, y después cuando estábamos en las reuniones de miembros, hablaban desde el yo soy, desde el ego, desde lo que yo creo, desde lo que yo veo que hay injusticia desde ese lugar. Y cuando hablas desde ese lugar, no se hablaba nada con amor. Yo me acuerdo que una vez pelearon tanto, hermanos queridos, pelearon tanto que me levanté ese día y dije, no puedo creer cómo hermanos que creen en Dios, dentro de la congregación, siendo de los más pequeños, puedan pelear de esta manera. Y me acuerdo que esa vez terminé llorando en esa reunión. Lo digo con pena porque no podía creer cómo
hombres que querían agradar a Dios se agradaban a sí mismos. Y esto por la competitividad que hay en la iglesia. Te dice, no, es que en la iglesia no deben ocurrir estas cosas. Sí ocurren, porque no reconocen quiénes son. Y da una pena. Me recuerdo que en esa oportunidad apareció uno de los hermanos que llevaba poco tiempo en la iglesia, que el hermano Henry Cantillana, que es cuñado de la Yolanda, salió y yo no pude seguir en esa reunión y salí llorando, y me acuerdo que él se acercó a mí en una cancha que había atrás al fondo, me dice, José, cosas son con las que ocurre cuando los hermanos no aman a Dios, me dijo esa oportunidad, sino que se aman a sí mismos. Y estamos hablando que esas reuniones de miembros habían 100 personas, entonces no podía entender. Es simplemente porque dejaban que su ego tuviera por sobre Cristo. Y eso es lo que no debemos hacer, porque eso destruye a gente, destruye a personas, destruye a... Quizás cuántos escucharon eso y se fueron de la iglesia. Y yo me acuerdo que esa vez se destruyó la iglesia. ¿Y saben por qué se destruyó? Porque querían todo el ego, todos querían el poder. En esa oportunidad no teníamos pastor y estaban buscando un pastor. Y yo decía, pero ¿cómo la figura pastoral va a ser tan potente que los hermanos o se junten o se peleen? Eso simplemente porque nunca buscaron agradar a Dios. Lo que buscaban era agradarse a sí mismos. Y como no había un pastor que agradar, empezaron a agradarse a sí mismos. Hermanos, que esto nunca nos ocurra, por favor. Si ven a alguien que está haciendo mal su función, por favor dígale, estás haciendo mal tu función, para que el ego no sobrepase a la iglesia. Pregunta, ¿qué tipo de personalidad a ti te reconociste? ¿Con cuál de ellas te reconociste? Esta es una de las preguntas que siempre hacemos para poder decir, obviamente llevarlo a nuestra vida y poder de alguna manera agarrar. ¿Cuál de estas 4 personalidades? ¿Eres complaciente dentro de la iglesia? ¿Eres crítico dentro de la iglesia? ¿Eres no puedo dentro de la iglesia? ¿O eres competitivo dentro de la iglesia? Según esta definición que dimos el día, y me gusta, ¿qué tipo de personalidad me identificó? Esta es la pregunta que te tienes que hacer. Obviamente no es para que la digas ahora, porque a mí no me interesa que usted diga cuál es su personalidad, me interesa que usted cambie su personalidad frente a Cristo. Y que la consecuencia de poder cambiar esto lo haga crecer dentro de la iglesia. Porque yo no puedo cambiar nada. Recuerden de todas maneras, y siempre lo digo entre paréntesis, para que todos lo recuerden, hermanos queridos, si tienen dudas, estas predicaciones es para hablarlo. Lamentablemente no podemos estar todos juntos por el tema de pandemia y obviamente nos adaptamos a lo que dice el país, que todavía no podemos tener este tipo de reuniones, pero esto es para poder hablarlo en grupo, esto es para poder hablarlo y poder determinar cuáles somos nosotros, qué tipo de personalidades somos, porque a veces ese es el mayor problema de todo, que no sabemos qué personalidad tenemos. Y eso es lo que buscamos. Y ahora, ¿qué personalidad te identificó? Véalo usted y crezca en Cristo para que podamos seguir trabajando como iglesia. Seguimos para poder ver la siguiente. Vamos a hablar de las trampas o escapes de lujuria. Y para eso tenemos que empezar a ver 1 Corintios 13, del 1 al 3. ¿Quién veo por ahí? ¿Quién veo por ahí? ¿Quién veo por ahí? ¿Quién veo por ahí? Hermano Juan, ¿tiene la posibilidad de tener una Biblia a mano? Lo veo con otra cosa a mano, pero que no es la Biblia. Ahí sí, perfecto. Hermano, 1 Corintios 13, del 1 al 3, por favor, para que lo pueda leer. Aquí vamos a aclarar un poco a qué se refiere con trampa o escape de lujuria, qué quiere decir la lujuria, o a qué lo queremos llevar la lujuria en este poquito. Hermano Primera Juan, por favor. Corintios, ya, 13, ¿cuánto me dijo?
13 del 1 al 3. Primera de Corintios 13 del 1 al 3. Y ustedes se van a acordar de este porque ya lo hemos visto. Sí, sí, es verdad. Si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traslade los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, Amén. no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. No sé si era hasta ahí. Está ahí. Hasta ahí. Era hasta el 3. Ah, se me pasó la mano. Sí, Pero pero ¿sabe lo que pasa? Es que siempre lo leemos completo hasta ahí, hasta el 8 más o menos. sí, Porque sí. de ahí se entiende plenamente. Este animal no quiere entender de disciplina. ¿Ya? Aquí calla nomás. Pelusa ya, po. Y me está dando problemas. ¿Ah? Perfecto. Gracias, hermano Juan. Como veíamos la palabra de Dios, podemos ser grandes personas, podemos ser los mejores, ven todas las características, pero si no tengo amor, no somos nada. Mire qué importante, podríamos tener todo, podríamos tener la capacidad de todo, pero seríamos como un címbalo que retiñe. No seríamos nada, imagínense, lo pone, si usted hablara lenguas, si profetizara, si viera esto otro, está poniéndolo en los niveles altos dentro de la iglesia, pero si usted no tiene amor, nada. Y esto es lo que yo digo por el tema de atrás. Cuando no hay amor en nuestras vidas, no tenemos nada. Usted puede hacer todo lo que quiera, pero no va a servir de nada. Si usted hace una reunión de mujeres o está dentro de la reunión de mujeres y lo hace sin amor, no sirve de nada. Si usted al hermano lo disciplina, hablando de hablarle, pero no lo hace con amor, no sirve de nada. Porque conocí muchas disciplinas a lo largo de mi vida, pero disciplinas sin amor. Lo que nosotros tenemos que buscar es la corrección de la persona. Que busque a Cristo y no busque otras cosas. Pero lo que hacemos es ser tajantes en la ley. Y como lo hablábamos el otro día, el día miércoles, hablábamos de la mujer, la prostituta, que la apedrearon. Se recuerda que la estaban apedreando y llega Jesús y le dice, bueno, yo no estoy en contra de la ley, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Se recuerdan de esa enseñanza que nos entrega Jesús? Y después se da vuelta y no ve a nadie y dice, ¿y a dónde estaban los que te criticaban? ¿Y dónde están los que te juzgaban? No hay nadie. Bueno, ellos no te juzgan ni yo tampoco te juzgo. Ve y no peques más. Pero cuando hablamos de disciplina, hablamos de algo muy tajante, hablamos de algo muy duro. Y aquí lo que tenemos que hacer es que la iglesia tiene que hacer reconciliar a los que están fuera del amor de Dios. Con amor. Y aquí tenemos una definición. El amor busca el máximo bienestar del otro, sin esperar nada a cambio, ya que es una decisión. Recuerde que si usted tiene amor, busca el bienestar de otros. Yo creo que muchos de ustedes como padres perfectamente podrían decir, tengo harto dinero a fin de mes y lo guardo para mí, para comprarme mis cosas, pero al final del día usted lo que dice, bueno,
voy a repartirlo a mis hijos hasta cuando yo pueda. Y así pasa con todos. Trata de entregar todo lo que puede. Y si tú lo entregas con amor, cambia todo el sentido de la palabra. Por eso cuando alabamos a Dios tenemos que hacerlo con amor. Me gusta esta palabra, me gusta porque a través de Corintios, de 1 Corintios, podemos ver que hay gente que se jacta de tener mucho conocimiento, hay gente que se jacta de tener mucho dinero, hay gente que se jacta de ser muy virtuoso en la música, hay gente que se jacta de todo eso, pero dice, si no tiene amor, no sirve de nada, no sirve para la gloria de Dios. Es como, por ejemplo, si el día de mañana como iglesia tuviéramos una iglesia tan grande que dijéramos, hermanos queridos, ya tenemos tanto dinero y queremos ser tan bendecidos que le vamos a pagar una banda para que toque los días domingos dentro de la iglesia. Vamos a pedirle a esta banda que toque, que son los mejores músicos de Chile, que son los mejores músicos de Chile y que nos toquen en nuestra iglesia. Y vamos a tener la mejor alabanza y adoración de ese día. Pero sabemos que ellos no lo están haciendo por alabar a Dios, sino que lo están haciendo simplemente porque le estamos pagando. Obviamente. Y lo van a hacer de esa manera, porque su fin, su corazón, no está en agradar a Dios, sino que su fin y su corazón está en agradar su bolsillo. Por eso nosotros buscamos talentos dentro de la iglesia, porque sabemos su corazón, porque creemos en su corazón. Por eso el amor busca el máximo bienestar del otro sin esperar nada a cambio. No sé si a usted le ha tocado, hermano o hermana, trabajar tanto para Dios y que nadie siquiera le diga, lo estás haciendo bien. A veces pasa, a veces queremos que algún hermano nos diga, estás haciéndolo bien, pero que ese no sea nuestro fin, porque si ese es nuestro fin, estamos equivocados en el camino. Si tu fin en algún momento ha traspasado por tu mente, decir que hoy me gustaría que el hermano me dijera que lo estoy haciendo bien, hermano, tu corazón está lejos del corazón de Cristo. Porque si haya una persona o dos personas, si tú lo estás haciendo con amor para Dios, da lo mismo lo que hayan detrás. Yo, por ejemplo, acá podríamos decir, hoy me encantaría que esta palabra la escucharan 100 personas, 200, 300 personas. Pero no porque tengamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 personas, no lo voy a hacer con el mismo amor. Yo esta palabra la hago para que haya una persona o 1000 personas. La hago de la misma manera. ¿Por qué? Porque yo no busco agradar a los hermanos. Sí, lo que busco es que haya cambio en su vida, pero yo lo primero que busco cuando hice esta predicación es agradar a Dios. Así que si el día de hoy no hubiera habido nadie, yo hago la predicación porque busco agradar a Dios. Y la dejaré ahí en el sistema, pero busco agradar a Dios. Que su corazón sea ese, hermano querido. Vamos a ver un poquito el trampa o escapes de lujuria. Vamos a definir lo que es lujuria. Y aquí tengo la definición. Para que no se refiere a lo sexual, sino que está centrada en lo que yo necesito. Ese egoísmo me hace tomar dos decisiones, ir al rechazo o a la rebelión. La lujuria es destructiva. La persona pide que le amen en la forma que él quiere, me roba, me saca mi identidad, trata de llenar mis necesidades. La lujuria es una respuesta al dolor. Siento dolor y voy a buscar un placer para escapar de mi realidad. Casi siempre todos buscan y dicen, es lujurioso porque va a la parte sexual. Pero recordemos que la lujuria lo que busca principalmente es llenarme a mí como persona, solo yo, mis deseos, lo que yo quiero. Porque recuerden que la lujuria está muy ligado, si usted quiere ir a buscarlo a la parte sexual, a la persona que va a pagar por sexo. Va a buscar una prostituta, no busca el deseo de esa prostituta, busca el deseo propio. No es que le interese lo que sienta esa persona,
Le interesa lo personal. Le interesa que sea él el que se llena de deseos. Por eso decimos, la lujuria lo que busca es el deseo propio. Y a veces estas mismas cosas afectan a nuestra vida. No sé si les ha pasado que han visto alguna persona que busca el egoísmo como lo veíamos en los otros tipos de cristianos. Y obviamente lo toma en dos decisiones, o rechaza o se revela. Y la lujuria, de alguna manera, es destructiva. Lo que él quiere robar es buscar mi identidad. Es aquí a través del dolor o de lo que no puedo conseguir, busco otra realidad. ¿Les quedó claro, hermano, lo que era la lujuria en esta... Háganme con el dedito para arriba, ¿sí? Háganme con el dedito para arriba, ¿se entendieron? Sí, 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 perfecto. A esto es lo que lo quiero llevar, que la lujuria busca lo personal. Vamos a la palabra. Voy a partir por la hermana María Angélica, primera de Juan 2, del 15 al 16. Hermana Claudia Cancino, Ezequiel 8, del 6 al 12. Hermana Vivi, Santiago 1, del 7 al 8. Hermana Carola Valdebenito, Romanos 7, del 21 al 24. Y hermana Paz, segunda de Corintios 4:2. Así que lo repito nuevamente. Hermana María Angélica, primera de Juan, 2 del 15 al 16. Recuerden, primera de Juan, 2 del 15 al 16. Hermana Claudia, Ezequiel 8, del 6 al 12. Hermana Vivi, Santiago 1, del 7 al 8. Hermana Carola, Romanos 7, del 21 al 24. Y hermana Paz, segunda de Corintios 4:2. Así que ahí, por favor, que le ayuden. Vamos a ir a la palabra de Dios y analizando un poquito a través de la palabra lo que es. Hermana María Angélica, por favor, está en silencio para que lo recuerde. Primera de Juan. 2 del 15 al 16. O 15 y 16, como quieras. Ya. No améis al mundo, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ya. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Wow. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Gracias, María Angélica. Perfecto. Aquí perfectamente lo dice. Todo lo que amen del mundo, todos los deseos de los ojos, todo lo que busca el mundo generalmente, no todos, obviamente, busca sus propios deseos. Y dice que el que ame al mundo significa que no ama a Dios. ¿Y qué podemos buscar por no amar a Dios? Es porque no queremos amar a nuestro prójimo. A veces no queremos cambiar nuestras cosas. Cuando no queremos cambiar nuestro corazón a lo que dice la plomada divina, estamos cambiando nuestro corazón hacia las cosas del mundo. Por eso les decía este tema de la lujuria. De repente buscamos en los deseos del mundo los deseos de Dios. Me recuerdo que hay muchas iglesias hoy en día, muchas congregaciones, que lo que busca es agradarse a sí mismas. Entonces dice, ¿qué hace en el mundo para divertirse? El mundo hace esto, hace esto otro. Vi esto, lo vi con algunos ex hermanos de nuestra iglesia. Vi que en su iglesia pusieron una tarima y empezaron a modelar para gloria propia, dentro de la congregación, en una reunión de la congregación. Empezaron a modelar para sentirse las mujeres bien.
Hermanos queridos, ¿qué podemos ver con eso? Que estamos mal. No podemos buscar la vanagloria en las cosas terrenales cuando nosotros tenemos que buscar las cosas espirituales. Las cosas espirituales es buscar a Cristo mientras pueda ser hallado. He visto a muchos hermanos haciendo reuniones psicodélicas para poder atraer a personas de afuera, porque lo que le gusta al mundo, la iglesia lo está tomando para que también le guste a ellos. Y recordemos que si tomamos algo del mundo, vamos a traer pecado hacia la iglesia. En cualquier momento. ¿Por qué? Porque decir, ¿y cómo los de afuera lo hacen y nosotros no? Hagámoslo. Y claro, hay un deseo en el corazón bueno, pero cuando no hay estudio de la palabra, buscamos cualquier tipo de cosa para poder agradar a los otros, porque aquí lo que buscamos es agradar al mundo para que llegue a la iglesia. Cuando sabemos que eso en ninguna parte de la palabra lo dice. No recuerdo haber visto a Jesús en alguna de las parábolas o en alguna de las enseñanzas haciendo malabares. Vengan, vengan, Jesús está el día de hoy hablando y haciendo malabares para que escuchen la palabra de Dios. No vi en ningún lado eso en la Biblia. Lo que Dios hacía era milagros, y a través de los milagros la gente venía y creía. Pero no hacía malabares, no buscaba agradarle al mundo, él lo que buscaba entregar la palabra, y por consecuencia también ocurrían milagros. La alimentación de los 5.000, ¿cuánto eran? 5 panes y 2 peces, o dos panes y 5 peces, no me acuerdo muy bien, pero 5 panes y 2 peces creo que era. 2 y 5. ¿Sí? Entonces, ahí hace un milagro el Señor. Pero hay muchas personas que después le siguieron por los panes y los peces, no por lo que realmente estaba predicando. Entonces, cuando le enseñamos a la gente de afuera que vengan por los milagros y que vengan por eso, le estamos enseñando mal. Lo que tienen que venir es a buscar a Dios. Porque hay muchas personas que están amando al mundo y trayendo al mundo a las cosas de Dios. Y eso está mal. Ezequiel 8, del 6 al 12. Por favor, hermana Claudia. ¿Me escuchan? Perfecto. Ya, lo que pasa es que yo los tengo a todos, están, no sé si es la señal acá, pero están todos paralizados. Los escucho, pero porque están lo tengo todos todo funcionando bien yo en acá. una posición. Ya, bueno, voy a leer. Perfecto. Del 6 al 12. Dice, me dijo entonces, hijo de hombre, ¿ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, a uno con un incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, ¿no nos ve Jehová? Jehová ha abandonado la tierra. Perfecto. Acá podemos ver cómo los ídolos se iban poniendo en los corazones de las personas y decía, total, Dios no nos va a ver. Dios no ve estas cosas. ¿Qué pasa al final de esto? Nosotros ponemos ídolos en nuestros corazones. Incluso los que están dentro de la iglesia. Esto no estamos hablando de los que están fuera, sino que estamos hablando de la iglesia. Ponen ídolos. No sé cuáles podrán ser unos ídolos en tu vida. Quizás tu misma familia es un ídolo en tu vida. Quizás tu trabajo es un ídolo en tu familia.
o en ti. Quizás el no puedo es un ídolo en ti. ¿Qué pasa? Vamos poniendo algo en nuestros corazones para quitar el amor que corresponde a Dios y se lo damos a otras personas o a otro grupo o a otra cosa. Cuando las cosas pasan a ser mayor tu ídolo que Cristo, pasa a ser pecado inmediatamente. Pero a veces no nos damos cuenta. A veces creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y esto no lo estoy poniendo en tela de juicio, lo estoy poniendo para que nos analicemos. ¿Qué son las cosas que son un ídolo en mi vida? ¿Qué son las cosas que guardo en mi intimidad, que nadie las ve, que todos los hermanos, claro, ahora me ven a mí, pero yo tengo mis ídolos que no he podido dejar? Quizás son, no sé, me imagino internamente que podrán ser a lo mejor algunos deseos personales. Por eso le he hablado de la lujuria. Acá hablamos de cosas, deseos personales, de cosas que nosotros creemos, de nosotros que buscamos, y dejamos a Dios atrás. Como les comentábamos el día miércoles, el becerro de oro que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto y Moisés iba a buscar las tablas de la ley. ¿Qué hicieron? Como se demoraba mucho, dijeron, bueno, hagamos un altar con lo que tenemos y adoremos mientras llega y le decimos que ese es un Dios. Y hacen un becerro de oro. Hacen un becerro con todo con el metal más precioso que hay en el mundo, uno de los metales más preciosos que hay en el mundo. Entonces quieren entregar toda su adoración a ese ídolo y no a Dios. ¿Por qué? Porque se tardaba mucho. A veces eso es lo que pasa en el Evangelio. Uno le pregunta a Dios y como Dios se tarda, empezamos a buscar nuestras propias soluciones. Porque Dios se tarda. ¿Cómo se va a tardar un año? ¿Cómo se va a tardar 5 años? No, pues no puede ser. Y hacemos lo mismo que el pueblo de Israel. Tenemos nuestro ídolo, nuestro propio ídolo en nuestro corazón. Hermana Vivi, por favor, Santiago 1, del 7 al 8. Amén. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Wow. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. No sé si ha visto algunas personas dentro de la iglesia, cualquiera sea, que lo ven que cuando están bien, ¡fua! Cristo es mi redentor, Cristo me salvó, Cristo vive en mí, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando estamos pasando las cosas malas, yo soy mi Dios, yo veo cómo lo resuelvo, yo veo que aquí lo hago acá y allá. ¿Por qué? Porque son personas de doble ánimo. Y esas cosas a Dios no le gustan. Porque dice, o si eres frío o caliente, porque si fueres tibio, te vomitaré de mi boca. Recordemos que a Dios no le gusta, o estás conmigo o no estás conmigo. Así de simple. No busquemos la tercera pata al gato, como le decimos nosotros en el buen chileno. No, la quinta pata al gato, esa, la quinta pata al gato. No le busquemos la quinta pata al gato. Y empecemos a decir, no, es que Dios igual me ama si yo tengo este pecadito por aquí, o si yo soy a veces arriba y abajo, fluctuante. No, Dios no busca ese tipo de personas que le ayuden, que le alaben. Pero entonces si es así, entonces yo no voy a poder ser un hijo de Dios. Es distinto ir creciendo y buscando a Cristo en este proceso y caerse, porque nos podemos caer, que quedarse en el doble ánimo. Sí, no, sí, no. Debemos decir que todas las cosas que hacemos mal, Dios las perdona. Amén. Aleluya y gloria a Dios por eso. Pero si son repetitivas, significa que tu perdón, que el pedir perdón no fue genuino de parte tuya. Sí es genuino de parte de Dios entregarte el perdón, pero no es genuino de parte tuya haber pedido el perdón. Y ya no pasa por un problema de Dios que no te perdone, sino que es un problema tuyo que no quieres cambiar tu conducta. A veces pasa esto.
Ojo con que ser de doble ánimo. Romanos 7 del 21 al 24, hermana Carola, por favor. No. Sí, está bien, se escucha. Así que, Le dio risa. así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Wow. Este versículo es potente, ¿eh? Es potente porque de alguna manera se manifiesta Pablo diciendo y comentando la lucha interna que tiene. Este es un proceso que vamos a tener todos. A veces algunos dicen, no, si yo no tengo ninguna lucha interna. Mentira, todos tenemos una lucha interna constante. Por eso a veces planteamos y decimos, mire, imagínese Pablo, que asumimos de alguna manera es dentro de los gentiles el hombre más perfecto que conoce la Biblia, y él dice, yo tengo esta lucha interna. Usted, hermano, la va a tener, yo la voy a tener, y la tenemos y la vamos a tener hasta que Cristo venga por nosotros y estemos en el cielo. Hasta ahí vamos a tener esta lucha interna. Lo importante es que Cristo salga victorioso de esta lucha. Que busquemos a Cristo en esta lucha, porque dice de mi extremidad, entonces se está imaginando los ojos, la boca, las manos, los pies, todo su cuerpo. Esta lucha que tengo constantemente. Y nos gustaría no tener esta lucha, pero entre más cerca estemos de Dios, mejor vamos a pasar estos problemas. Porque es Cristo Jesús y el amor de Cristo Jesús el que nos cambia, el que nos libera. Y a lo mejor vamos a tener una lucha interna y después vamos a tener otra lucha interna, porque Satanás lo que busca a nuestro alrededor es atacarnos. ¿Se recuerdan que el mismo Pablo comenta muchas veces que, o asumimos de alguna manera a través de los teólogos que han estudiado, que a lo mejor tenía una enfermedad, Pablo, que dice, incluso quita de mí este aguijón que tengo constantemente, así que asumimos de alguna manera que a lo mejor tenía alguna enfermedad constante. Asumimos eso, no sabemos cuál, nos gustaría imaginarnos, pero de alguna manera lo que busca es que siempre va a haber esta lucha interna. Pero el que tiene que salir victorioso es Dios. Es un proceso de toda la vida, de acercarnos a Dios. No crea que esto usted lo va a cambiar en 5 minutos, o en una semana, o en un mes. Quizás sea un trabajo diario, mensual, anual, de décadas, o hasta que Cristo venga por usted. Segunda de Corintios 4:2. Ya. Gracias, señor. Escuchamos, Pasita. Reiniciamos a lo oculto y vergonzoso, no hablando con astucia ni adulterado la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendamos a toda la vida diciendo humana delante de Dios. Amén. Amén. Hermano, esto es un proceso. Gracias, Pasita, por tu apoyo en eso. Quiero rescatar, aparte del versículo completo, quiero partir con esto. Renunciar a lo oculto. Esto tiene que ser nuestro proceso de vida. Quizá hay algo en tu vida que está oculto, que nadie lo conoce. Quizás es un pecado, quizás es algo, una intención, a lo mejor un deseo de suicidio, que hay personas que tienen el deseo de suicidio constantemente en su vida. Lo que queremos es, a través de Cristo, poder sacar ese proceso, pero obviamente yo no lo puedo hacer desde acá. Lo tienes que hacer tú
desde tu posición, cambiando las cosas. Es importante, hermano querido, que ustedes puedan renunciar a lo oculto. Cada uno de nosotros tenemos algo oculto en nuestra vida. Quizás no, quizás sí. No lo sé. A lo mejor hay un deseo que no quiere salir de nuestras mentes. Hay a lo mejor un deseo sexual. O a lo mejor hay un deseo de ocultismo. Hay un deseo no sé, a veces hay gente que cree que es normal ver su horóscopo. Entonces eso es ocultismo. Algunos tienen el deseo en su corazón de buscar a aquel o aquella persona a través de no sé, yo he visto muchas personas que echan tanto de menos a una persona en su vida que lo que buscan es el ocultismo, a una brujería, para poder buscar a su pariente. A lo mejor hay un deseo en lo profundo de tu corazón de envidia. A lo mejor hay un deseo en lo profundo de tu corazón de rechazo hacia una persona. A lo mejor hay un deseo en lo profundo de tu corazón que ya no quiere amar. A lo mejor hay un deseo en lo profundo de que te atacaron. A lo mejor hay un deseo profundo que incluso quizá hay personas de acá, yo no lo sé, solamente lo estoy diciendo, que a lo mejor han sentido abuso en su vida y no han podido cambiar eso. Hay personas tanto sexual como verbal o a través de los golpes. Hay personas que a lo mejor han sentido eso en su vida. A lo mejor hay una persona atacándolo en lo privado. Hay algunas personas que a lo mejor están teniendo contacto con personas que no corresponden. Quizá hay gente que a lo mejor está llamando a tu puerta. Recuérdense que estamos siendo víctimas de acoso espiritual. ¿A qué me refiero? No es que me haya inventado un acoso espiritual, que los hermanos, no. Estoy diciendo que Satanás nos está buscando a nuestro alrededor. No podemos olvidar que Satanás existe. No quisiéramos, pero Satanás existe. Lo que no podemos reconocer es que Él tiene más poder que Jesús, que tiene más poder que nuestro Dios. Recordemos eso en nuestras vidas, hermanos queridos. Recordemos que Cristo vive en ti y que nadie puede tomar tu vida en control. Pero recordemos que tiene que haber amor para que todo eso exista. Podemos sabernos todas las escrituras de memoria, pero puede ser solamente conocimiento. Lo que quiero invitarte, hermano querido, a que puedas reconocer esto. ¿Cuáles son las trampas de lujuria en tu vida? ¿Y cuáles son los ídolos de tu corazón? ¿Cuáles son aquellas personas o aquellas cosas o aquella situación que te está llevando a irte fuera del corazón de Cristo? Buscamos algunas de las características de gente de la iglesia. Y quizás dentro de la iglesia hay hermanos que tienen trampas de lujuria en su vida. Recordemos que lujuria, por la definición que buscamos, es la persona que solamente busca el deseo propio y no busca y no le interesa lo que piense la otra persona. ¿Y cuáles son los ídolos de mi mente? ¿Cuáles son los ídolos de mi vida? ¿Cuáles son los ídolos de mi corazón? ¿Cuáles son aquellos ídolos que están el día de hoy por sobre Cristo? Hermanos queridos, quiero que empecemos a analizar esto. Recuerden que siempre tenemos 2 minutos o 3 minutos donde vamos a orar, pero quiero poner una canción de fondo en donde tú busques cuál es este ídolo, cuál es esta trampa, cuál es esta lujuria que hay en tu vida. Si encuentras algo y necesitas conversarlo, aquí estamos disponibles. Yo estoy disponible para que ustedes, si quieren trabajarlo junto conmigo y quieren hacer algo, está la libertad de poder conversarlo. Quizá hay cosas que están impidiéndote crecer. Quizá hay cosas que están impidiéndote ser más frente a Dios. Como les digo, es tiempo de analizarnos. Y quiero que de alguna manera podamos pensar en esto mientras escuchamos esta alabanza y recordar de dónde venimos, quiénes somos. Cuando tú recuerdas quién eres, cuando recuerdas que eres un hijo de Dios, tienes que volver a Cristo cada vez que tengas estos problemas. Y quiero que podamos analizar esta canción
mientras usted ora en su casa, me encanta esta canción. Y recordar quién es usted para Dios. Cuando nadie me vio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, me viste a